Listo, Fermín. Sí. Buenas tardes, buenas noches para quienes nos sintonizan en el centro del país. En nombre de la Academia Jurídica de Baja California, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia de clausura celebrada en el marco de la primera jornada de Historia y Cultura Jurídica del Derecho Mexicano. Es para nosotros un honor tener la tarde de hoy al doctor Isaac de Paz González con el tema La justiciabilidad de los derechos sociales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendencias y altibajos. El doctor de Paz es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Licenciatura y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de México, doctor cum laude internacional en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es autor del libro Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales, Estudio Comparado Internacional y Leading Case a través del Juicio de Amparo en México. Ha escrito diversos artículos de investigación, capítulos de libro y presentado diversas ponencias en su área. Con proyección internacional, me permito darle el uso de la voz al doctor de Paz González. Doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Fermín. Pues saludo con mucho gusto a los miembros de la Academia de Baja California, una academia muy activa. También al querido público global que nos sintoniza, que sigue las transmisiones, que está ávido de conocer y saber cuáles son las tendencias del derecho, de la democracia constitucional. Y pues un gusto estar aquí con ustedes en este gran programa de jornadas de cultura e historia. Fermín. Muy bien, doctor, pues comenzamos. Bueno, pues mi ponencia el día de hoy tiene que ver con un gran tema en México que es de los grandes pendientes que tenemos y se trata de los derechos sociales y su justiciabilidad. ¿De qué hablo cuando hablo de justiciabilidad de los derechos sociales? Los derechos sociales más comunes son la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna y el medio ambiente. Pero bueno, también está el área laboral que reconoció muchos derechos sociales antes que otros países, antes que otras constituciones e instituciones en todo el mundo. Pero si revisamos la historia del siglo XX, esos derechos de tierra, educación, trabajo, acceso a la salud, realmente han tenido muy poco desarrollo por la vía de las políticas públicas. Hemos padecido, es un hecho notorio, grandes periodos de corrupción, grandes atracos que han lesionado sobre todo la economía del país, que han lesionado las arcas públicas. Esto, por supuesto, tiene un impacto en cómo los gobiernos reconocen y adjudican los derechos. Por esa razón es que muchos ciudadanos se ven en la necesidad de acudir a los tribunales. Es decir, cuando los derechos de educación, de salud, de trabajo, no se pueden lograr por la vía de la política pública, se acude a un tribunal para exigir el cumplimiento. Esto porque la Constitución es una norma jurídica, no solo es una norma política, es una herramienta que dota al ciudadano de hacer valer sus derechos en cuanto les son transgredidos o violados. Como nota introductoria, eso en general, en eso consiste el gran tema que ahora abordo. Pero, ¿qué ha pasado con los derechos sociales últimamente? ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Está reconociendo bien los derechos? ¿Está emitiendo algunas resoluciones, digamos, contradictorias? La Corte últimamente tiene buenos avances en unas áreas, pero en otras no tanto. La Corte, como todo tribunal, no siempre se comporta de manera uniforme porque es un tribunal plural. Hay gente que es muy proclive hacia la justicia social y hay otros sectores en la Corte que no lo son tanto. Pero de eso se trata esta conferencia, de explicar cuáles son esas tendencias y esos altibajos. Así que, bueno, comenzamos con el tema.
Bueno, creo que aquí ya se puede ver la imagen. Bueno, las tendencias de los derechos en la Corte. Nada de lo que voy a decir aquí pues ha escapado de mis estudios sobre el constitucionalismo y la justiciabilidad. Este trabajo que me publicó la Biblioteca Porruga de Derecho Procesal Constitucional en el 2017, pues contiene todos esos análisis y pues este es un análisis muy completo, más global incluso. Tengo estudios de casos de España, Sudáfrica, Colombia y al final, claro, nuestro amparo mexicano. En este otro, pues me he referido a la jurisprudencia interamericana exclusivamente de derechos sociales. Está publicado en Inglaterra. Es una pena que no lo haya hecho en español, pero bueno, la proyección también que busco y el rigor, pues también me implica relacionarme con las academias europeas sobre todo. Y en particular, esta charla pues pudiera ser una réplica de una investigación científica que hice el año pasado, que se publicó en la Revista Latinoamericana de Derecho. La realidad es que se ha modernizado bastante nuestra justicia constitucional. Teníamos hace como 30 años unos jueces que nadie los conocía, que eran muy mexicanos, que es el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo a partir de la jurisprudencia interamericana. Ha cobrado mucho vigor la incorporación de ciertos estándares, no todos, no de manera uniforme, no de manera completa, pero sí ha recibido la Corte ese input, esa entrada de la jurisprudencia interamericana, con lo cual se ensancha, se robustece la interpretación mexicana. Y bueno, como fundamento normativo, decir eso nada más. Ahora, ya, las musas al teatro. ¿Cuáles son los amparos más relevantes? ¿Qué se ha dicho al respecto en la Corte? Quizás a algunos les suenen conocidos, quizás no, pero los que me parecen más relevantes son los siguientes. El 323 del 2014, en ese amparo lo promovió cuando sí era una asociación más o menos decente, Mexicanos contra la Corrupción, lo promueve en contra del mal uso del dinero público y de la entrega de dinero al sindicato vía la Secretaría de Educación. Es muy novedoso ese amparo porque por primera vez la Corte permite a una asociación civil cuestionar cómo se está gastando el dinero público educativo. En aquel tiempo se dijo que el dinero público, pues del gasto referente a la educación se tiene que gastar en educación, no en el sindicato. Me pareció muy importante porque era una forma de que algunas ONGs podían cuestionar la discrecionalidad del uso del dinero público, que ya hemos visto cómo se maneja el dinero público y por tanto es muy importante que haya criterios y reglas claras. Ese amparo pues ya es historia, es del 2014, no se ha dicho nada nuevo, no ha habido nada parecido en la Corte y pues ya está un poquito, pues digamos que ya hay otras líneas más nuevas. Uno muy importante es el 750 del 2015. Este fue un amparo que se resolvió en la Corte y que arroja unos resultados bien positivos. La historia se los cuento en breve. Los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nicolaita de Michoacán sus cuotas eran cubiertas por un subsidio que daba el gobierno del estado a la universidad. De repente, ya saben qué pasa con el dinero público, se desaparece y el gobierno dice ya no hay dinero, ya no hay subsidio y les vamos a cobrar. Bueno, le dice a la universidad ya no te voy a pagar el subsidio y la universidad le dice a los alumnos, jóvenes, damas, caballeros, les vamos a cobrar cuotas de inscripción porque ya no hay con qué pagar. Promueven varios de ellos amparos. El más notorio, promovieron varios llegaron incluso a la Corte, pero en el que le dan al clavo perfectamente es en el 750-2015, porque ahí ya logran
judicializar la falta de financiamiento público a la educación, a sus matrículas, y plantean argumentos muy novedosos respecto de la progresividad. Es decir, el argumento es, si ya me reconocías la gratuidad del derecho a la educación superior a la universidad, no me lo puedes quitar, no me lo puedes suprimir, porque tú ya me habías dado, de alguna forma u otra, de forma gratuita la matrícula. En este aspecto, la Corte dice, efectivamente, existe un criterio de progresividad en el artículo 1 que no puede ir hacia atrás. Ya cuando se reconoce un derecho, no puede ir hacia atrás, no puede haber un criterio luego nugatorio o restrictivo. Dice la Corte también, y eso no solo corresponde a los derechos económicos y sociales, corresponde a los derechos civiles y políticos, a todos. Por lo tanto, dice la Corte, pero pudiera caber la posibilidad de que no haya dinero, de que efectivamente no se cuente con el presupuesto, porque pues claro, los recursos económicos son finitos, y más en los estados donde hay corrupción, ahí pues ya saben, desaparecen de un día para otro. Entonces la Corte dice, bueno, si vas a oponer una justificación de no puedo financiar este derecho, tendrías que justificar, quiere decir, hacia dónde se están yendo esos recursos públicos o que existe otro derecho prioritario que atender. Por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, se entiende que muchos de los recursos van a la salud y que por lo tanto pudiera haber recortes en algunos sectores. A eso se refiere el criterio de justificar las restricciones presupuestarias, porque existen temas, existen sectores que están en más vulnerabilidad y que por lo tanto se tiene que atender de manera presupuestaria. Eso a grandes rasgos fue el 750. Luego hay un amparo también muy poco conocido, creo, el que yo le llamo el amparo Coca-Cola. Coca-Cola, como siempre, se ha opuesto a la regulación de la comida chatarra. Algo de lo poco bueno que hizo Peña Nieto fue una ley general de educación en donde puso un anexo mediante el cual se obligaba a todas las escuelas a no vender chatarra, solamente en las escuelas. Coca-Cola, desde luego, como le desfavorece eso por sus bebidas altamente azucaradas y todos sus productos pues líquidos azucarados, el famoso veneno embotellado que dice Hugo López Gatell, doctor Gatell, perdón. Promueve un amparo y dice, me estás restringiendo mi derecho al trabajo, mi derecho a la venta de mis productos. El asunto se resuelve en la Corte. ¿Por qué llegan a la Corte estos amparos? Perdón, quizás eso no lo dije. Bueno, todos estos amparos, como son de interpretación constitucional, de alguna vía u otra llegan a la Corte, porque son criterios novedosos, son asuntos de frontera, son criterios en los que no se ha interpretado antes un derecho, una norma constitucional, o donde hay una interpretación dudosa, y por eso van todos siguen la ruta de llegar a la Corte. Los mecanismos procesales, bueno, no vale la pena mucho explicarlos, son la trascendencia constitucional, el amparo en revisión, etc. Entonces la Corte le dice, no se te está violando tu derecho al trabajo porque puedes vender tu chatarra, bueno, no lo digo así, puedes vender tus productos en otro lado, y en las escuelas de educación básica y media superior no debes venderlo porque son menores. Los estudiantes en su mayoría son menores de edad, por lo tanto ahí está estrictamente prohibido que los menores tengan al alcance productos o supuestos alimentos que dañen su salud. Y porque al estar bajo la custodia del Estado, o sea en las escuelas, tanto públicas como privadas, porque las privadas se equiparan a órganos estatales cuando tienen bajo su custodia a los menores, pues no puedes ofrecer esos servicios. Por tanto, se declaró pues improcedente la petición de Coca-Cola. Luego ya entro ahora en unos amparos en materia de pueblos indígenas.
Hay bastantes, pero los que me parecen más relevantes son, por ejemplo, el 429-2016, que fue resuelto en el juzgado primero del distrito de Chilpancingo, de la comunidad Juba Guayín, en contra de unos permisos y de unas liberaciones de tierras que en su momento Peña Nieto le facilitó a unas compañías mineras canadienses. Esa comunidad Juba Guayín vive en un cerro que se llama Corazón de Tiniebla, y se llama así porque en el centro hay oro. Y claro, pues los canadienses, muy acomedidos, lograron una concesión para explotar, pero tenían la buena suerte esa comunidad de tener un título agrario, un título parcelario de sus tierras, y solo así lograron impugnar el permiso porque se traslapaba con sus tierras. El fundamento de esta decisión de amparo fueron pues los artículos 1, el 2, el 27 de la Constitución, acuérdense, 1 de los derechos humanos, 2 del derecho de los pueblos indígenas al territorio, a la autonomía, a proteger su multiculturalidad, su entorno, y el 27 pues ya propiamente de sus derechos ejidatarios. También, de forma muy novedosa, ese juzgado del distrito, era juez del distrito, por cierto, era mujer, pues usa la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169, el famosísimo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y pues la Recomendación General 23 del Comité para eliminar la discriminación racial de la ONU. Es decir, todos esos amparos que estamos analizando siempre se alimentan del derecho internacional, porque la Constitución y las leyes mexicanas son insuficientes en otorgar una protección amplia. Este otro amparo, el amparo de las telecomunicaciones, es de una asociación civil indígena porque ya saben que todo México efectivamente no es territorio Telcel, ni mucho menos. Estas comunidades apartadas pues lograron una asociación en la que pues ellos podían tener sus propias antenas, su propia red de telecomunicación. Por cierto, cobraban barato a los usuarios, tenían hasta 3,000 usuarios, por ejemplo, de telefonía. Y pues el SAT también de esa época negra de Peña Nieto, les quiso cobrar 1 millón de pesos en impuestos porque aparentemente esta asociación pues estaba lucrando, cuando en realidad pues estas asociaciones de pueblos indígenas en realidad solo buscan pues satisfacer los gastos mínimos que les generan las antenas y sus redes para comunicarse entre ellos, porque todos tenemos un derecho a las comunicaciones y también a las telecomunicaciones. Y sobre todo porque allá en esas comunidades apartadas de la Sierra de Guerrero, Oaxaca, pues no hay otro prestador del servicio. Lograron ganar este amparo, el 182 del 2017, porque como pueblos indígenas tienen derecho dentro de ese artículo 2 constitucional a favorecer su desarrollo y sus comunicaciones. Y también dentro del artículo 6, por supuesto, el derecho a la información. Así que ese amparo, el 182-2017, fue también muy relevante. Muy cercano a este amparo que acabo de mencionar está el 622 del 2015, que yo le llamo el amparo Radioselva. En ese amparo se trató de una impugnación en contra de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones que no le permitía a una radio indígena transmitir en su idioma natal, aparentemente porque se interpretaba que solamente a través del idioma español, por ser el idioma oficial de México, cosa que es pues absolutamente falso. No hay un idioma oficial en México, somos un país plurilingüístico, multiétnico, hay tantos idiomas oficiales como lenguas indígenas existan o pudieran existir. No, la Constitución no dice que se debe hablar español y escribir español. Al contrario, dice que somos una nación multicultural. Bueno, lograron obtener la concesión, lograron
que se les permitiera la concesión bajo esa modalidad de su idioma pues, originario. Y luego tenemos unos amparos muy importantes sobre la materia del medio ambiente. Uno que fue muy famoso mediáticamente fue el del Malecón Tajamar. Este lo promovieron un grupo de niños. El asunto llegó a la corte porque ese grupo de niños pues, se quejaba, jurídicamente hablando, se amparó por la afectación a unos manglares en Cancún. Esta es la zona que concesionaron a una empresa por allá en el año, lo concesionaron creo que por el 2009, y al precio ridículo, o sea, a 60 pesos creo el precio, ya saben, como siempre, los grandes aparatos de la industria turística compra baratísimo, pero lograron impedir el amparo porque obviamente estaba afectando una zona, un área natural protegida, un polígono en el que pues había manglar. El manglar, todos sabemos, presta importantísimos servicios ambientales en la costa y además alberga una biodiversidad que en sí es protegible, como existe una ley de la biodiversidad en este país. Y implícitamente pues se protege el derecho al medio ambiente. Entonces, en esta queja 23 del 2016, pues se logró echar para adelante el juicio de amparo. Esta queja no fue un amparo de fondo, es decir, solo se logró frenar la obra que estaban haciendo en el Malecón Tajamar y después surgió otro amparo relacionado con esta queja, pero esta fue la queja inicial. Es decir, se prohibió la queja porque en su momento se había fijado una caución, una fianza muy alta a los menores y lograron ir a la corte. El tema es que al final la empresa pues parece que está en proceso de ser indemnizada porque pues compró legalmente y compró un bien que no debió haber comprado. Así que ese asunto pues es un asunto administrativo, pero sí intervino muy favorablemente a favor de la naturaleza, de los derechos de los niños, la Suprema Corte. En relación también con los derechos del medio ambiente, hay un amparo pionero, todavía no había ley de amparo nueva, que es el 1366 en Cuernavaca. Un grupo de vecinos se quejó contra un programa de ordenamiento ecológico porque iban a derribar un parque, iban a quitar los árboles y hacer otra obra. Este amparo es importante porque nos da la potencialidad de, como ciudadanos, podernos amparar, poder cuestionar las obras que hace muchas veces un ayuntamiento. Vemos luego que los ayuntamientos pues derriban árboles, hacen trazos y pues básicamente transgreden nuestro derecho al medio ambiente porque no tienen un plan o sus formas de trabajo, sus proyectos notoriamente pues transgreden ese derecho al medio ambiente. Y aquí es desde ese momento en que se empieza a hablar de la importancia de ligar el derecho al medio ambiente con el derecho a la participación, con el derecho a que los ciudadanos tenemos para hacer valer nuestras opiniones y que se nos tomen en cuenta para el diseño de los planes urbanos, sobre todo cuando incluyen ese desarrollo ecológico. Y ya digamos que lo más avanzado, lo más que hay en materia de protección al ambiente es este ya famoso amparo de la Laguna del Carpintero. El amparo de la Laguna del Carpintero surge contra un proyecto de un parque del centenario de Coca-Cola. Coca-Cola hace básicamente un acuerdo supuestamente con el ayuntamiento de Tampico, en Tamaulipas, y pretenden construir sobre un manglar un parque de diversiones. Y según Coca-Cola pues iba a cobrar nada más 100 pesos. Ya saben cómo son esos tipos de proyectos, que platican una historia bien bonita de vamos a hacer un parque, va a ser para la gente, y al último lo privatizan, como todo.
Desde luego que hubo un grupo de, sobre todo dos mujeres, dos ciudadanas muy informadas, que se asesoraron en tema del medio ambiente y lograron poner unas quejas y luego promueven este amparo. Este amparo, por primera vez, reconoce tres cuestiones sumamente relevantes. La legitimación activa. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos, las personas que vivimos en un entorno urbano o rural, en cualquier entorno, somos beneficiarios del medio ambiente y que por lo tanto tenemos derecho a cuestionar todo lo que se hace o no se hace en ese medio ambiente. Es decir, la contaminación, el derribo de árboles, la realización de obras que afectan el mangle, y eso concatenado con una segunda vertiente de este amparo, los servicios ambientales. ¿En qué consisten? Bueno, en todos aquellos bienes o productos o situaciones intrínsecas que se derivan en sí del medio ambiente. Por ejemplo, ¿para qué sirve un manglar? Bueno, para detener las mareas, para albergar biodiversidad acuática, para evitar los deslaves, para contener los huracanes, forman como represas naturales, son barreras naturales que evitan pues la magnificación de los daños, en todo caso de los huracanes. Y también se reconoce un principio técnico procesal que se llama el principio de protección y el principio precautorio, que integran el principio indubio pro natura, es decir, cuando exista un riesgo de un daño a la naturaleza, la autoridad tiene que prevenir ese daño, tiene que frenar la obra. Y efectivamente se frenó el megaproyecto, se canceló. Es un amparo, les digo, novedoso por esta razón, porque antes no se cancelaban los proyectos y muchas veces los proyectos seguían. Y ahí están pues grandes problemas como el de la carretera de Chiconautla, el tren, por ejemplo, el tramo que está de Santa Fe a Coyoacac, en la Ciudad de México, en los linderos del Estado de México con Ciudad de México. Ese tramo está varado en la obra porque no se hizo bien el procedimiento expropiatorio, se causó daño ambiental, etc. Por lo tanto, sí tiene mucha relevancia este tipo de enfoques de la legitimación y los servicios ambientales y el precautorio. Concluyo, también quisiera escuchar sus opiniones al respecto, sus preguntas. Bueno, esta es una foto que sacó una de las quejosas, la señora Huberman, en donde claramente se ve ahí como un grupo de garzas campesinas, creo que se llaman, esas garzas blancas, pues estaban ahí siendo afectadas por la maquinaria que mandó el ayuntamiento. Y bueno, ya no me dio tiempo de analizar otros amparos, pero quiero concluir con uno que, bueno, es un poco un amparo relevante por el tema de fondo. Por la forma, bueno, ¿quién no en su momento ha comprado un producto esos productos milagro y que pues obviamente traen implícito un engaño, un posible fraude? Este amparo tiene que ver con el tema de la publicidad engañosa. Hace pues ya una década yo creo que se pusieron de moda todo este tipo de tenis, los Fitness Step, los Easy Tone, los tenis que con el solo hecho de ponértelos y caminar, pues mejoras tu complexión física de las extremidades inferiores. En este caso, Adidas o Reebok, bueno, al cabo es lo mismo, ya es la misma empresa, ofrecía este producto, los tenis Easy Tone, que supuestamente aumentaban el 11% en pantorrillas, el 28% en glúteos y los tendones. Esto, desde luego, se trató de una publicidad engañosa y por eso cobra relevancia el tema del amparo 2244 del 14, porque la Corte emite un criterio en este amparo importante para reconocer qué tipo de publicidad es engañosa y cómo debe ser la publicidad. Ya está de alguna manera en la ley del consumidor, pero reitera esos criterios. Los hechos en este asunto fueron que, pues, obviamente un grupo de personas que adquirieron los Easy Tone
Desde luego que no aumentaron sus glúteos, no aumentaron el 28%, ni mucho menos el 11% de pantorrillas. Y pues se quejaron las de la Profeco. El procedimiento es, uno compra un producto, sale mal, vas a la Profeco manda a llamar al vendedor, el vendedor ofrece sus razones, se verifica la garantía, etcétera. Y al no llegar a ningún arreglo, la Profeco se erige como es Procuraduría, pues se erige como representante de los consumidores, y entonces la Profeco demanda a Reebok. Reebok se defiende y dice, es que no usaste bien los tenis. Entonces, en el juicio, aparentemente Reebok ganó la segunda instancia diciendo que no acreditaron haber usado de manera correcta los tenis. La Corte dice, no le corresponde al comprador, en este caso el actor del juicio o la Profeco, no le corresponde al comprador probar, porque el comprador no sabe cómo está hecho el producto. Si tú ofreces unos porcentajes y unos resultados de tu producto, te corresponde a ti probar que tu publicidad es verídica y que por el contrario no es, como dijo la Corte, una información inexacta. La publicidad no debe ser exagerada, no debe ser artificiosa, no debe ser tendenciosa sobre los beneficios que supuestamente tiene el producto, en este caso los zapatos deportivos. Esto, ya les decía hace rato, está en la ley del consumidor también, que obliga al proveedor a comprobar la veracidad de la información y la publicidad que realice respecto de esos bienes o servicios. Desde luego que esta ley del consumidor no solo aplica para este tipo de productos, aplica para todos los productos que pudieran ofrecerse a los consumidores. Con esto, queridas amigas, amigos, Foro Jurídico de la Sociedad de Baja California, pues quisiera cerrar aquí mi intervención para dar paso, si lo consideran pertinente, a escuchar sus preguntas. Le cedo nuevamente el uso de la voz aquí al colega licenciado Fermín Gallegos. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Muy interesante el tema, como siempre. Y bueno, sí, de hecho ya durante la conferencia, lo que usted nos explicaba, ya teníamos una pregunta. Una de ellas nos decía que si consideraba usted el caso, por ejemplo, el de las lagunas, algo parecido como lo que pasó aquí en Baja California, en Mexicali, con exactitud con el Constellation Brand, la cervecera. Sí, es muy parecido, con la diferencia de que en las lagunas, digamos que no hubo una conflagración de autoridades entre municipales y el Estado, cosa que sí hubo aquí en la Constellation, y por eso se complicó muchísimo el asunto jurídicamente hablando, y porque además no se compara también un parque que en dimensiones y dinero era mucho menor que la fábrica que se intentó poner, y que ojalá se quite, porque todavía está ahí latente el peligro de que la puedan operar. Pero sí, la Constellation era un proyecto mucho más monstruoso, mucho más, digamos, lesivo a los derechos del agua potable, sobre todo, y del medio ambiente. Sobre todo del agua potable, porque nos afectaba a toda la gente pues, de Mexicali, de Tijuana, de toda la región urbana y limítrofe de Tijuana y Mexicali, y Tecate también. Así que pudiera usarse más bien los argumentos de los servicios ambientales, de los mantos hídricos, de los cuales se iba a apropiar o estaba a punto de apropiarse la Constellation. Eso es lo que puedo decir de ese asunto. Doctor, pues muchas gracias. Bueno, igual en lo personal me surgió una duda. Usted nos hablaba de dos amparos, el 366 de 2011, el de Cuernavaca. Usted mencionó un poco una palabra que de hecho fue amparo pionero, y también mencionaba el 307 del 2016 sobre lo del manglar precisamente, y nos decía que también era un amparo pues muy importante, y me gustaría preguntarle a usted sobre, en este caso de la justiciabilidad,
¿qué considera, desde qué punto usted considera que aquí en la Suprema Corte de Justicia empezó como un punto de ahí a la justiciabilidad de los derechos sociales? Bueno, en honor a la verdad, la Corte era muy tímida. La Corte del 94, salvo el ministro Góngora, a veces la ministra Olga Sánchez Cordero, que ahora es secretaria de Gobernación, y el ministro Silva Mesa, eran los, digamos, más progresistas, pero eran tres contra 8, entonces no se notaba mucho. Y la gran... el gran, digamos, amparo que de forma negativa resolvieron fue la ley del seguro social. La ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, la ley del ISSSTE, en el 2008. El amparo 229-2008 representa un paso regresivo porque derriba el régimen solidario del reparto de las pensiones y pues finalmente dice, ya no va a haber pensiones. Ya ahora cada quien haga su ahorro y junte su dinero y al final de sus días laborales pues llévese su bolsa de dinero. Y hay mucha gente, eso crea desigualdad porque hay mucha gente que sí tiene su derecho a la pensión y que sí tiene un régimen solidario. En esa reforma la Corte valida ese enfoque del Poder Legislativo. Pero el gran cambio se viene dando a partir del 2011 con la reforma constitucional y luego con la reforma a la ley de amparo, que precisamente permite que un grupo de 2 o más personas con interés legítimo, es decir, con un interés de protección de tu derecho, puedes cuestionar obras, puedes cuestionar omisiones, puedes demandar por la vía de amparo alguna situación que se considere lesiva al medio ambiente. O sea, ya no tienes que ser tú el dueño de algo, como es en materia de propiedad privada, que dices, yo reclamo el arrendamiento porque es mi casa. No, uno puede decir, yo reclamo que no se tire ese árbol porque vivo en esta calle, en esta ciudad, y me importa que el medio ambiente se permanezca limpio, que siga produciendo y prestándome ese servicio ambiental de oxigenación, que protege la tierra, etcétera. Entonces, ese es un gran cambio de la ley de amparo del 2013 también, hacia acá. Muy bien, doctor. Y bueno, pues como le mencionaba, con presencia internacional, porque hay personas que nos están viendo desde Phoenix, nos comentan aquí, hay alguien de Tamaulipas, nos dice que el caso de La Laguna fue precisamente en este estado que se encuentra ahí en Tampico. Nos saludan, nos dicen también, nos recomiendan de hecho su libro Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales, desde Mexicali, y personas también de Puebla nos están escribiendo diciendo que muy interesante el tema. Pues la mayoría de los comentarios, doctor, son que pues muchas gracias por la ponencia. Creo que a bastantes les ha gustado. Tenemos aproximadamente 50 personas que nos están viendo y de las diferentes plataformas. Y pues bueno, creo que ha quedado muy claro el tema. Nos saludan también de aquí de Tijuana. Agradecen a la academia por haber realizado la invitación y por supuesto usted por haber aceptado, doctor. Nos preguntan también quién acompañan a los ciudadanos a generar estos amparos, si son muy costosos este tipo de amparos. Bueno, es una pregunta relevante porque normalmente estos amparos son costosos en algún aspecto y a la vez no. Normalmente los hacen organizaciones de la sociedad civil, grupos de abogados que trabajan pro bono, y en realidad los que trabajamos pro bono no cobramos por este tipo de amparos. Al contrario, lo hacemos con mucho gusto, sobre todo porque tenemos el expertise y la calidad metodológica, académica, incluso científica, porque este tipo de amparos sí, su elaboración suele ser compleja, no es tan sencillo elaborarlo. Y los ciudadanos pueden acercarse a algunas organizaciones ambientales que ya tienen muy clara la ruta y el camino. Lo bueno, por ejemplo, de este tipo de ejercicios es que la gente se entera de cómo puede proteger sus derechos y siempre en las ciudades hay algunos centros de organizaciones ambientales que están conectados con unas nacionales y que pueden
llevarle sus inquietudes para traducirlas en un procedimiento legal, ya sea en un amparo, en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. En general, yo creo que no son caros ni deben serlo, porque son amparos que precisamente buscan la justicia social, no buscan el lucro. Ese sí es un rasgo distintivo de estos amparos, o por lo menos los que yo he identificado. Hay muchas organizaciones nacionales que no buscan el lucro, que realmente lo hacen por un deber constitucional, por justicia social, por proteger el ambiente. No dudo que desde luego es de gratis, pero tampoco es son cifras estratosféricas. Creo que siempre la organización, y que cuando cada quien pone un grano de arena y aporta desde su trinchera algo, se va construyendo una ruta muy buena para defender pues lo que es de todos, porque el medio ambiente, por ejemplo, es de todos. Así que yo invito a la gente a que se informe, participe y crea en la justicia. Sé que es difícil, hay muchos jueces corruptos, hay muchos abogados mal preparados, algunos, corruptos otros, pero vamos, también hay una parte muy positiva que consiste en ese tipo de ejercicios, por ejemplo, tu foro, un diálogo abierto con el público, con la academia, y así debe ser, que se analice entre todos los temas, los problemas, y se aporten soluciones inteligentes. Claro, doctor. Y bueno, nos comenta la licenciada Eli Tapia, ¿cuál considera que es la causa por la que el Estado mexicano no se ha advertido a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? Bueno, desconozco cuál sea la causa, pero habrá que ver los términos de la convención, y no solo esa, yo le diría, creo que es mi exalumna de la Facultad de Derecho, no solo esa, hay muchas convenciones, muchos tratados importantes a los que México no se ha suscrito. La más sencilla, no estoy diciendo que tenemos un sistema perfecto, pero cada vez el Poder Judicial se va reformando, se está profesionalizando. Acaba de salir una reforma muy buena en la que le van a hacer exámenes a los jueces ya de concurso. Ya se acabó el pase automático para los jueces y su ratificación. Y se está tratando de limpiar. Yo creo que en el Poder Judicial también hay un aire de transformación, me parece positivo. Y sobre todo también en los jóvenes, los nuevos valores de juristas. Hay gente muy estudiosa que le gusta analizar, que le gusta prepararse cada vez más, que no se está conforme con su licenciatura, que quiere hacer una especialidad, una maestría, un doctorado. Y eso es algo muy sano para el sistema jurídico y para el político también. Claro, doctor. Bueno, igual yo considero a título personal que el constitucionalismo en México ha sido pionero, igual repito su palabra, en algunas cuestiones del derecho internacional. En este aspecto, ¿hay algo respecto a la justiciabilidad de los derechos sociales en que hayamos sido pioneros, que otros estados nos hayan aplaudido, tal vez por decirlo así, o tal vez copiado esta manera de llegar a ello? Fíjate que yo lo que veo, por ejemplo, que estamos muy avanzados es en este tema de la progresividad, que la Corte ha dicho, si das un derecho ya no lo puedes quitar. Y en el tema también de los servicios ambientales. Fuera de ese escenario, incluso en algunos vamos hacia atrás. En los derechos laborales, por ejemplo, de los policías, se hizo una reforma muy regresiva en el 2007, en el que los pueden despedir sin un procedimiento previo. Y eso generó que muchos policías se pasaran al otro bando. Y esa fue una reforma constitucional planteada por Calderón, que se la aprueban. Y eso generó pues, mucho descontento en la policía, no solo en la policía, en los órganos de seguridad pública y de procuraduría, lo cual generó una desbandada terrible y eso ha creado más problemas. Veía un comentario de que en la zona del Soconusco de Chiapas están acabando, están talando árboles. Sí, ese es un grave problema, que asesinan, que mandan matar, que persiguen a los defensores de derechos ambientales. Es el peor problema que enfrentan los defensores ambientales en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, porque hay unos componentes en todas esas zonas ahí de caciques, de poder político y de narcos.
Eso, por supuesto, crea un caldo de cultivo muy peligroso para quien se atreve a promover un amparo, a promover una queja. Es muy delicado lo que está pasando y no hay más que, pues, en este caso, ¿yo qué diría? Pues avisar a la Guardia Nacional, tratar de generar atención pública, acercarse al CEMDA, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al Centro PRO, al Centro Talchinayán de la Montaña, que son organizaciones mucho más grandes y visibles, con mucho prestigio, y que cuando una organización de esas toma un caso, es difícil que actúen en contra de ellos. La unión hace la fuerza en estos casos. Pero sí es muy, muy triste que sigue pasando, que matan a defensores de derechos ambientales, no solo en México, en buena parte del mundo. Es el gran problema. Y muchos de esos problemas también, vale la pena decirlo, el trasfondo es la minería. El trasfondo es la minería. Hay muchos intereses mineros detrás de esos problemas aparentemente de caciquismo. Claro, doctor. Y bueno, se suman otros comentarios respecto a lo que nos comenta. El señor el ingeniero Cohen Carlson nos dice: doctor, yo veo abusos, pero siento que no puedo hacer nada porque no sé nada de derecho, soy ingeniero. Y también se nos suma que a medida que se transforma el poder jurídico, los ciudadanos tendremos la confianza en exigir nuestros derechos sin temor a las represalias generadas por corrupción. Sí, la verdad es que la falta de conocimiento jurídico de la Constitución es el gran el punto de partida para una violación de derechos. Si uno no conoce sus derechos, ya no sabe ni a qué institución acudir, ni qué procedimiento iniciar, ni si eso, en realidad a veces hasta hemos caído en el absurdo de creer que tal vez no es una violación de derechos humanos, algo que evidentemente lo es. Por eso, celebro este tipo de invitación que me haces, Fermín, porque permite dialogar directamente con el público. Yo creo que la divulgación de los profesores investigadores no debe ceñirse únicamente a los foros académicos de las facultades, sino de verdad ser un motor de divulgación general hacia la sociedad, porque el diálogo que entablemos con todos los sectores de la sociedad, en esa medida fortaleceremos el conocimiento de los derechos, la democracia deliberativa, no nada más la democracia electoral, sino la discusión de los problemas y aportar soluciones a ellos. Así es, doctor, y pues están usando el chat precisamente para estas cuestiones. Nos comentan que muy mal de todo esto, las cuestiones que nos comentaba. Bueno, hay 5 rasgos importantes de la nueva ley de amparo. Primero, que ahora uno puede también promover un amparo contra omisiones. Antes era, tienes que esperar a que sea un acto positivo, una conducta de la autoridad. Ahora no. Si la autoridad está dejando de hacer algo, yo puedo ampararme contra esa omisión. Y puede ser incluso una omisión de ley, una omisión legislativa, ya dependiendo. Ese es un rasgo muy importante de la nueva ley de amparo, que un ciudadano o un grupo de ciudadanos puede hacerlo. 2, que este nuevo amparo contra actos o omisiones también sirve para saber el destino de una persona que ha desaparecido de manera forzada. Un gran problema en México, la desaparición forzada. Y en general, todos esos tipos de actos y omisiones son combatibles a través de amparos indirectos, se les llama así, indirectos, que uno va al juzgado de distrito y pone su demanda de violación a sus derechos constitucionales. Y el otro amparo, pues, es el amparo en el que uno está en un juicio litigando contra otra persona, y si la resolución no le favorece, pues puede acudir a última instancia a un amparo que se llama directo. Ambos procesos son, pues, muy distintos. Los amparos están tardando ahorita mucho tiempo. Hay juzgados de amparo que tienen 2,000 asuntos, 1,500, y muchos de los procedimientos a veces se hacen muy lentos. El amparo se supone que iba a ser una herramienta rápida, efectiva, accesible, y a veces se tarda más de lo normal y se vuelve una herramienta no tan rápida, no tan accesible y no tan útil. Todo depende también de qué es lo que quieran lograr con su juicio de amparo. Entonces, la nueva ley está novedosa,
No es la mejor ley de amparo que pudiéramos tener, pero sí sirve para demandar más el cumplimiento de las leyes constitucionales, de las normas, de los derechos humanos. Pero también hay otros procedimientos. Yo no soy partícipe de que el amparo sea todo. Hay quejas ante las comisiones estatales de derechos humanos, ante las comisiones municipales, ante la Comisión Nacional, pero depende también del tipo de abogado, el tipo de jurista que quieran ser. O sea, hay gente que todo quiere llevar amparo, que todo quiere litigar, y no es así. Creo yo que debemos saber dialogar también con la autoridad, buscar esa forma convincente de hacerle ver los argumentos sin necesidad de pelear y de llegar a un litigio, porque se gasta dinero, es burocracia también y no se logra a veces lo que quiere. Así que el abogado moderno tiene que saber negociar, tiene que no solo estar ahí litigando y peleando los intereses de su cliente, sino logrando solucionar el problema. Ese es el gran punto del abogado en la actualidad, solucionar los problemas, no hacerlos más grandes con litigios y litigios. Creo que eso es lo que yo considero. Preguntaban de qué opino de don Ignacio Burgoa. Bueno, pues un gran maestro del amparo mexicano. No me dio clase en la UNAM, ya casi no me tocó, de hecho quizás lo vi una o dos veces, pero pues un gran maestro del amparo mexicano, de la vieja escuela desde luego, pero pues un gran maestro. Lean el libro de don Genaro Góngora, tiene algunas anécdotas de don Ignacio Burgoa. El de Los Supremos, el último libro de Genaro Góngora Pimentel. Gracias por la recomendación, doctor. Y por un poco del aeropuerto de Santa Lucía, que creo que tiene mucho que ver en el aspecto del impacto ambiental. Bueno, fue atinada la decisión del aeropuerto de Texcoco de cancelarlo, porque nunca íbamos a saber cuándo iba a terminar. Ahí me tocó ver cómo comenzaban a hacer las primeras obras del tren México-Toluca en el 2011, 2012, y es la fecha en que no está. Y ni va a estar, creo que va a estar para el 2024. O sea, todo lo que se hace en el Estado de México se hace mal, honestamente, que hace esa administración pública, la pista 5 en Heathrow, en Viena también, en Alemania también, en Hamburgo ya no hay nuevas pistas. Es decir, construir aeropuertos ya no es la panacea. De hecho, este año ya los grandes jets, los 380, los de más de 200 pasajeros se van a dejar de usar. Ya va a ser puro vuelo corto, aviones de no mucha capacidad, porque pues, la industria sufrió un declive. Entonces, Santa Lucía era la menos peor opción. No dudo que va a haber también afectaciones ambientales, pero era la opción menos peor. Ya en lo técnico, pues no tengo como la evidencia para decir que la manifestación de impacto ambiental estuvo manoseada, porque se dice en los medios que estuvo media manoseada la manifestación de impacto ambiental, no lo sé. Pero bueno, sería interesante hacer luego una conferencia de eso para saber si realmente Santa Lucía es lo que promete ser o es también un poco más de lo mismo. No lo sé, veremos el beneficio de la duda. Por lo menos creo que la obra va en tiempo, se ve que sí están trabajando, a diferencia de Texcoco, que se veía ahí un mamotreto pues muy grande y a la vez no necesariamente productivo. Por otro lado, qué bueno que se recupere el lago de Texcoco, parece que se va a hacer un parque ecológico ahí, me parece sano. Y bueno, son temas que merecen mucho más análisis, no es fácil en una pregunta responder todas las aristas del tema. Sí, entiendo, doctor. De hecho, nos comentan, aparte que en Texcoco hay agua y se hubiera hundido las pistas, dice Sara Rodríguez. Sí, no se diga. Si la Terminal 2 está horrible y se supone que era una terminal súper moderna y se hunde, bueno, me ha tocado aeropuertos que el techo se quiebra, el aeropuerto de Los Cabos, o sea, horrible. Así que yo no confío mucho en la iniciativa privada cuando dice voy a hacer un buen aeropuerto. No confío mucho. Nos dicen, doctor, con respecto al ruido ambiental que padecemos los ciudadanos, ¿ante qué instancia se puede denunciar? ¿Al qué? ¿Ante qué instancia se podría denunciar el impacto ambiental que padecemos los ciudadanos? Ese es el futuro inmediato del litigio. La contaminación atmosférica, el incremento de la temperatura,
el calor provocado por los gases de efecto invernadero, del cual muchos somos responsables por nuestros autos. Pero también las fábricas y también la falta de una política regulatoria. ¿Ante quién? Un amparo. Pero en México estamos al revés. La Ciudad de México hizo una ley del doble hoy no circula y la gente se amparó contra esa ley. O sea, en vez de decir, qué bueno que hay una ley del doble no circula, vamos a usar la bicicleta, tratar de usar menos el auto. No, la gente dice, me estás restringiendo mi derecho a libre tránsito. Me amparo contra eso. Es un poco absurdo. Claro que no los amparó el juzgado. Les dijeron, no, por encima de su interés particular de usar su automóvil está el interés superior, supraindividual de todos, del medio ambiente. El medio ambiente es superior a todos nosotros, porque es de todos. Y depende de la viabilidad de la vida humana, depende de eso, de que haya más árboles, de que haya agua, de que los humos, los gases tóxicos no se acumulen tanto, porque si no, pues empeora la contaminación, empeora la calidad del aire y nos enfermamos y bueno, todo lo que significa el antropoceno. Luego va a dar una conferencia del antropoceno. Estaremos al pendiente, doctor, para sintonizarlo. Y bueno, qué bueno que toca un poco esto del tema de la ponderación de derechos, y ahorita que menciona lo de no te puedo amparar en contra del no circula porque existe un derecho sobre de ello. Y bueno, creo cómo iba a ser el proyecto y qué beneficios iba a traer para su comunidad. Pero no todas las comunidades están en esa dinámica, por lo menos. Yo creo que en algunos tramos, efectivamente, no hubo una consulta previa, en algunos tramos, en otros no. Pero aparentemente la manifestación de impacto ambiental salió positiva en general y negativa en algunos tramos también. Así que eso sería lo discutible. ¿Cómo se va a mejorar, cómo se repararía ese daño ambiental? Es muy difícil hablar de reparación de daños ambientales porque a veces es abstracto el servicio que proporciona. O sea, ¿cuánto oxígeno produce un árbol? No soy ingeniero forestal como para saber eso. Pero espero qué bueno que haya amparos en unos tramos contra el Tren Maya para que se lleve todo conforme a derecho. Sería malo, sería incluso negativo que no hubiera quejas de algunos sectores. Por supuesto que las va a haber, pero creo que en general un tren, y eso la gente que conoce Suiza o Canadá, Inglaterra, Austria, los trenes en general contaminan mucho menos que los vehículos. Así que por ese lado, a lo mejor sí va a haber un impacto ambiental, pero también va a haber un impacto ambiental positivo, porque va a disminuir el tráfico, la carga pesada, etcétera. Así que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que todo proyecto tendría que ser sustentable. Y yo confío en que por lo menos el secretario de Medio Ambiente en este sexenio es un científico que por lo menos no ha dado permisos de liberación de soya, de organismos genéticamente modificados, y no hay fracking, no hay nuevas concesiones mineras. Así que va a haber ahí algunas altibajos también en la política pública ambiental, pero en general creo que es una política mucho más centrada en el medio ambiente y en el desarrollo humano, sin perjuicio de que algunas cosas quizás no nos gusten a todos, pero de eso a lo de era antes, al malecón Tajamar, a Minera México que arrojaba 40,000 litros al mar, bueno, pues yo prefiero un Tren Maya, honestamente. Claro, doctor. Bueno, pues leemos unos últimos comentarios. El licenciado Juan Antonio Ibarra nos dice, interesante tema y muy bien desarrollado por el doctor de Paz. Un saludo cordial. Nos menciona nuevamente lo del impacto ambiental, que a la mayoría no le preocupa el medio ambiente, y eso que pues tenemos descendencia y muchos que vienen, y que les encantó la reseña que usted nos dio de la ley de amparo, que creo que estuvo excelente porque nos ahorró 2 cursos de Derecho Constitucional en la UABC. No lo creo. Solo dije algo muy breve. La ley de amparo merece un análisis completísimo. No, creo que dije unos rasgos nada más. Luego, si quieren, hacemos un foro sobre la ley. Por favor, doctor. Por favor. Sí. Bueno, pues, sí, si ya no hay preguntas, dudas. Bueno, dice, los amparos del INE ganan más que el presidente. Por desgracia, Dolores,
La Constitución dice que esos órganos, el INE, el IFETEL, el IFAI, el INAI, son autónomos y eso se ha interpretado como que pueden manejar su dinero como ellos quieran y fijarse sus sueldos. Es muy penoso, muy lamentable cómo algunos servidores públicos usan su cargo para darse grandes sueldos. Habla de una pobreza intelectual, moral, espiritual incluso, de ese tipo de gente. No, creo que eso no es relevante. Efectivamente, ganaron sus amparos porque dicen que el poder legislativo no les puede bajar el sueldo. Está bien, yo creo que el día que demuestren su verdadera capacidad profesional, técnica, yo sería el primero que diga súbanles el sueldo. Pero a veces ni siquiera eso. Habemos muchos profesionales, mucha gente de a pie que gana pues, un salario mínimo, 2. O sea, este país está, el estándar no gana más de 12,000 pesitos al mes, el mexicano común. Y esta gente no tiene la menor decencia, el menor decoro, la probidad de decir, mi país no está tan bien, vamos a bajar el sueldo para que ese dinero se aproveche en otras áreas. O sea, habla muy mal de ellos en lo profesional. En lo legal pudieran tener razón, pero en lo humano, en lo profesional, se enseñan el cobre, básicamente. Efectivamente, doctor, siempre tan asertivo en sus comentarios. Y bueno, de verdad, un honor que usted haya sido quien nos haya acompañado para clausurar esta jornada. Pues muchas gracias nuevamente a todos aquellos que nos estuvieron sintonizando en esta jornada. Nos ha dado gusto que la situación actual no haya sido un impedimento para que continuemos con la preparación académica. Como comisionado de Ciencia, Arte, Cultura e Historia Jurídica de la Academia, agradezco enormemente al presidente, el licenciado Hermes Zaragoza, a la licenciada Kareli Gallo, al licenciado Marco Antonio López de la Herrán y los encargados del área de informática que nos estuvieron apoyando en esta jornada. Gracias a todos ustedes, esperemos vernos pronto. El doctor de Paz, nuevamente, muchas gracias, es un honor para mí, siempre un placer escucharlo. Y bueno, pues procedo a clausurar. Hemos dado término al programa de esta jornada, esperando haber cumplido las expectativas iniciales. Destacamos la importancia de este tipo de eventos para compartir experiencias entre académicos y pues estas interesantes y productivas jornadas nos reafirman y motivan a seguir trabajando colaborativamente con profesionales del derecho como el doctor de Paz y los doctores que nos estuvieron acompañando, el doctor Elías Gutiérrez, el doctor Elías Gutiérrez, el doctor Contreras, que fueron los que nos estuvieron acompañando en estos días. De expresar mi satisfacción por el interés de todos ustedes, lo que refleja en la importancia de la audiencia de representantes de diversos estados del país. Tuvimos gente desde Phoenix, asimismo por el interés y compromiso de nuestros ponentes internacionales, como lo mencioné en el inicio, y pues damos por clausurada la jornada de Ciencia y Cultura de Historia del Derecho Mexicano. Muchísimas gracias, Fermín, a ti, a la Academia, al público que pues nos acompaña por sus preguntas, por su interés, por su paciencia, a todo el público de Baja California, de México, de Estados Unidos, de todo el mundo que le interesan estos temas. Estoy muy contento de participar y nos vemos hasta la próxima. Que pasen todos una tarde, una noche muy agradable. Muchísimas gracias. Muchas gracias.